Seguimos en La Rosca y recibimos a Bruno Yelza y Nicolás Rodríguez, dos de los organizadores del Sonora Festival de Podcast, que este año celebra su tercera edición y ya se consolidó como el evento más importante del audio uruguayo. Un fin de semana con invitados internacionales, estrenos en vivo, talleres, clubes de escucha, premiaciones y la presentación teatral de Hoy Nace. Un festival que no solo celebra el podcast, sino que fortalece la comunidad, nuevas narrativas y vínculos entre creadores, medios y audiencia. Bienvenidos, chiquilines, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias por la presentación, muy linda la presentación, por suerte. Bueno, gracias a ustedes por venir, por tomarse ese ratito. Bruno estuvo hace poquito. Estuve hace poquito, sí. Así que en breve te vemos de nuevo. Le gusta tanto La Rosca que siempre viene. La tercera me traigo el mate directamente. Sí, el mate, mira yo cómo con nosotros, todo. Por eso. Bueno, ¿qué significa para ustedes llegar a la tercera edición de este festival? ¿Cómo lo vienen llevando? Bueno, para nosotros va a ser un poco entendemos que va a ser como la edición de consolidación del festival. Nosotros habíamos arrancado en 2022. El festival se hacía en conjunto Ubicast con la Sala Camacuá, con Radio Camacuá en realidad, y con la Tortulia Podcast, y a partir del 2023 quedó solo Ubicast en la organización. Entonces, bueno, justamente en 2023 no se pudo hacer, y en el 24 se hizo la segunda, y ahora logramos la tercera, lo que nos ayuda un poco a ponerlo un poco dentro del marco y dentro de los proyectos y los encuentros culturales que hay en Montevideo. Ya decir, es un poco eso, empezar a generar la conversación de decir en noviembre es el Sonora, que empieza a pasar eso, y entendemos que esta tercera edición es un poco eso, es un poco esa posibilidad de empezar a generar esa conversación. ¿Y cuál era, cuando tuvieron la idea original, cuál era la visión que tenían de lo que pensaban hacer o que pensaban que fuera el Sonora, y lo que pasa ahora, lo que encontraron ahora en 2025? ¿Llegaron a los objetivos o capaz que es más todavía? Sí, yo creo que los venimos como pasando. La idea en realidad era, bueno, sí, pasar los objetivos que medio como que nos vamos planteando cada año cuando empezamos un Sonora nuevo, y además consolidar el mundillo este hermoso que tiene el podcast, que bueno, tiene un montón de talentos, y eso está bueno para poder expandirlo en cierta manera y ayudar e interconectar entre los pares que pueden que trabajan de eso, ¿no? ¿Y qué tiene de maravilloso el podcast para ustedes? Yo creo que tiene como esa cuestión que viene pasando ahora, de que la gente sigue acercándose de cierta manera a algo parecido a la radio. Uh-huh. Es como que los formatos se transforman. Antes tenías frecuencia, ahora tenés internet. Antes tenías sin cámara, ahora en otros lados se incluye cámara. Tenés vivo, tenés diferido, lo que sea. Pero siempre terminás teniendo a la gente con ganas de que algo los acompañe, de estar escuchando algo mientras están trabajando, mientras están estudiando, mientras están viajando. Uh-huh. Y eso, o escuchar a alguien que te está contando una historia, o escuchar a gente que está conversando y tener ganas de responderle a lo que están diciendo, que es un poco el efecto que genera la radio, básicamente. Y es eso, es como eso evoluciona y terminás volviendo a los orígenes en eso, en la búsqueda. Y creo que con el podcast viene pasando eso ya hace un tiempo. Y también está como que, para mí, es como la radio actualizada a los modos que tenemos nosotros en el siglo XXI, ¿viste? Escucho lo que quiero escuchar, cuando lo quiero escuchar, es como es eso también. Lo paro cuando quiero algo, después exacto, sigo, es como eso, o sea, toma mucho de lo que es la radio originalmente, y después, bueno, ha ampliado un montón de aspectos en general para el medio mismo, ¿no? Y está el mito ese de que es solamente público joven, que es ese que busca lo diferente. No necesariamente. No, yo creo que pasa eso, pasa con mucha gente más grande también. Hay gente muy joven, hay gente treintañeros como nosotros más o menos, y hay gente grande también. Vos vas al festival y te encontrás con gente de edades bastante diferentes, te encontrás con estudiantes que recién están empezando la facultad, te encontrás con jubilados, te encontrás con personas que acaba de salir del laburo y vino corriendo para ver el show que le interesa. O sea, eso está y está bueno, es como un público bastante amplio en ese sentido. El podcast, no el festival en sí. El podcast y el festival. El podcast capaz que depende de cada podcast en realidad. Sí, claro, por eso venía la pregunta, capaz que no la aclaré. El festival lleva, tipo, como decía Bruno, de estudiantes, o del palo de la comunicación, como gente que le gusta el podcast en general, como referentes tipo
gente mayor que se cuelga con algo y quiere ir a verlo. Claro, Eso pero está de yo más. la pregunta venía más que nada al podcast. Al podcast, sí, el Si podcast va yo el creo que- público más Claro, claro, joven por o eso. está. Sí, eso como que depende. Para mí depende porque vos ahora incluso en el podcast vos tenés como, al tener diferentes géneros, también tenés diferentes tipos de público. Quizás un podcast más conversacional, que es lo que viene como creciendo en el último tiempo, adaptado por el video podcast e incluso por el streaming. Vos esos formatos los tenés quizás en un público un poco más joven. Después tenés los podcasts más narrativos, que capaz que son que los escucha gente un poco más grande por ahí. Y tenés como la ficción, además, que la ficción Eso es sonora, impresionante. Qué bueno. que volvió a aparecer. O sea, Tal tenías cual. el radioteatro hace muchos Eso años. mismo de te iba a repente preguntar. Sí. Eso te iba a decir. desapareció y con el podcast apareció la Sí. ficción sonora. En España tenés una industria de ficción sonora tremenda, con muchos casos de podcast que les va muy bien, que son ficciones, que les va muy bien y que después incluso se adaptan a series. Y eso abarca a todos los públicos. Eso agarra a la gente que tiene ganas de escuchar una ficción. Entonces todo eso está súper interesante y es algo que me parece que está muy bueno. El podcast puede tener años de subidas y de bajadas de rendimiento, veces que la gente lo escucha más, veces que la gente lo escucha menos, pero sigue como manteniendo cierto crecimiento y cierto interés. Y te vas un poco ahora de, quizás no te terminas de ir todavía del todo de esa pregunta, pero sí te empezás a ir un poco de la pregunta de qué es un podcast. Que capaz que cuando hicimos el primer festival pasaba eso de que no, festival de podcast, ¿y qué es un podcast? Era la primera pregunta que te hacían. No significa que no pase ahora, pero ya está un poco más Instalado. Un poco más instalado, exacto. Claro. Dale. No, dale vos. No, dale vos. Dale. Dale, primero Bueno, nos no se damos. puede Tiramos una moneda aquí. ¿Cuál es, Primero les damos. no, es como una pregunta, como dos preguntas en una. En realidad es cuáles son los criterios que utilizaron para seleccionar a los invitados internacionales y cuáles son de la programación local. ¿Cómo fue que hicieron para evaluar, bueno, qué se representa más, qué se representa menos y cuáles son los criterios para exponer dentro de la programación local? Bien. No sé si quieres arrancar vos un poco. Hablo de la parte nacional. Sí. Habla de la parte nacional nomás. De la parte Siempre nacional. Ahí va. De la parte nacional en realidad fue, bueno, en cada año tratamos de ir como hoy eligiendo, ¿no? O sea, fue como una selección de diferentes podcasts que más o menos ya estaban establecidos. El primer año, por ejemplo, tuvimos la joyita de tener a La Tortulia, que está eso y que nos Ese ayudó en la... podcast es de historia, ¿no? Podcast de Ese historia. es uno de y los más conocidos. el acá, primer ¿no? podcast uruguayo en superar el 1.000.000 de escuchas. Sí. Entonces estaba con Diego y con Sebastián, que nos dieron una mano en todo. Tuvimos ese caballito de batalla y después, bueno, en el segundo también tuvimos a Maxi con Gastropolítica, que repite este año también. Y bueno, y eso es ir agarrando a algunos que ya sabemos que están consolidados, que les gusta lo que hacen y por eso elegimos lo nacional. Sí, y se hizo una mezcla interesante con los locales, sobre todo este año, que es justamente por esta idea que teníamos de, bueno, la tercera edición tiene que servir como para consolidar el festival, que agarramos y juntamos podcasts ya establecidos, tenés a Santas Listas, por ejemplo, Sí. o tenés a Maxi Guerra, que no va a ser Gastropolítica, pero va a estrenar un podcast nuevo en vivo en el festival. Ah, mirá, no sabía. Me parece que es un dato que está muy bueno. Muy bueno. Tenés a La Vieja Guardia, tenés a Perdidos en el Éter, que es un podcast que empezó siendo un programa de radio hace más de 15 años, en su momento se adaptó a podcast y hoy en día es como el podcast más longevo que hay en Uruguay. Y tenés cosas nuevas, tenés a Ruido de Mate o a Podcast en las Ferias, que son proyectos llevados por gente joven que o empezaron el año pasado o empezaron este año y que tienen como una impronta diferente a otros estilos de podcast. Entonces en ese sentido creo que en los locales generamos esa mezcla, vamos a generar una mezcla que está buena y que nos puede, creo que, ayudar a esto que yo decía de poder consolidar el festival. Y respecto a los invitados internacionales, que este año son muchos, realmente el primer año tuvimos una invitada internacional que fue Florencia Flores. El año pasado tuvimos 2 y este año son como 7. Más o menos. Pudimos este año, hacer el salto para traer más este gente año viene afuera, gente estuvo de bueno. España y viene gente de Argentina. Habíamos empezado inicialmente con esa idea de, bueno, hicimos 1, hicimos 2, consigamos 3 este año, invitados internacionales, pero después se fue sumando gente que o bien surgía la posibilidad porque ya los conocíamos, porque nos parecía gente interesante para traer y había como algún tipo de margen para traerlos, o gente que se nos acercó. Isabel Cadenas Cañón, que es la creadora del podcast de Eso No Se Habla, ella es española, que es un podcast que además viene de ganar el premio Ondas a Mejor Podcast en España hace 2 semanas. Ella se acercó a nosotros, ella buscó el contacto con nosotros, primero a través de Maxi Guerra y después a través de Florencia Flores, medio que en paralelo nos llegó la información esa, y nos arrimamos a Isabel para decirle, nos encantaría que puedas venir, porque realmente es una referente en el podcast. Hace
cosa de 3 meses salió un ranking de Left of the Dial Media que rankea los que consideran los 100 mejores podcasts de la historia. De esos 100 mejores podcasts de la historia hay solo 3 que están en español y hay 2 que van a estar en el festival. Uno es De Eso No Se Habla y el otro es Radio Ambulante. Entonces, tener eso en cuenta, tener gente que viene de Argentina, gente que viene de España, gente que viene para consolidar un poco el podcast, gente para consolidar el podcast desde el lado de lo narrativo, desde el lado de las entrevistas, gente que también se mete en el palo del streaming, porque va a venir gente de Blender también. Todo eso me parece que es súper interesante y va a estar muy bueno para hacer crecer el festival y generar más interés. Bueno, dentro de Blender está trabajando Damián Cook, que hizo los proyectos de Ricardo Fort y de Moria Kazan. De Moria Kazan, Sí, que sí. estaban bien. ¿Y qué cambios perciben en el público, por ejemplo, el público uruguayo en relación al podcast? Esto que decían, un poco antes no se sabía ni lo que era el podcast y ahora cómo ven el proceso de la gente con la escucha. Porque a veces pienso que también el podcast es muy... A mí me pasa, por ejemplo, como soy psicóloga, que a veces quiero escuchar algo re específico. El psicoanálisis, que dijo Lacan en el seminario, no sé qué. Y ahí voy al podcast porque es lo que te permite, que no es lo mismo que la radio, que es bueno, a veces es la compañía y no sabes de qué van a hablar y te sorprende el menú, ¿no? En ese sentido, el público uruguayo, ¿cómo lo ven? ¿Hay tendencias, hay cosas que se puedan ya saber? Sí, a ver, yo creo que hay una cosa que se viene viendo no solo en Uruguay, sino a nivel regional en general, que es que mucha gente, sobre todo la gente más joven, está asociando el podcast a la imagen, que es algo que antes no pasaba. Antes el podcast era algo, era una lógica de audio y listo, y ahora se asocia mucho más a la imagen. Como que viene de la mano. Ahora mucho Claro, el público joven asocia que hay imagen. El podcast tiene que tener imagen. Exacto. Y de hecho, creo que una de las muestras de eso es lo que pasa con los finalistas del Premio Sonora Oral este año, que es el premio que se va a entregar al final del festival. Es la segunda vez que lo entregamos, es el premio al podcast más destacado del año en Uruguay. Que dentro de los 10 finalistas hay 2 podcasts que incluyen imagen, que son Gaydar TV y Podcast en la Feria, por ejemplo, que es algo que el año pasado, por ejemplo, no pasaba. El año pasado los que estaban entre los finalistas eran todos audio, y este año no solo se postularon más podcasts que incluyen imagen, sino que tenés 2 entre los Pero finalistas. ¿cuál es, perdón, la ignorancia, cuál es la diferencia con un streaming? La diferencia con un streaming es que, primero, no necesariamente es en vivo. Segundo, no necesariamente tiene que tener una interacción con la audiencia. A veces sí, a veces no. Y tercero, si bien tiene imagen, no depende necesariamente de la imagen. El streaming depende un poco más de la imagen. Claro. También está, pero sí no, vos podés estar sin mirarlo y no te perdés de nada. Sí, además creo que, al menos en mi opinión personal, creo que el podcast en general también tiene un laburo más grande de edición, de paisaje sonoro. El trabajo de guión también es importante. Con más producción y el post también, ¿no? Que el vivo tampoco Sí. no sé si te permite tanto en el... Entonces, el podcast laburan mucho en el post. Sí, en el streaming, ponele, depende mucho de cuánto le interese a los que están haciendo el streaming que se genere algo más en el diferido, justamente. Claro. En el caso del podcast es como que medio que asumís que la mayoría lo van a escuchar o lo van a mirar en el caso de los que tienen imagen en el diferido. A veces ni siquiera lo haces en vivo, directamente lo mandás ya Claro. grabado y eso pasa. Pero igual son cosas complementarias. Yo no creo que sea como una especie de competencia streaming o podcast. Yo creo que es al revés. Son esos herederos de la radio que vienen y que incluyen a partir de internet, incluyen determinadas cosas y se complementan. Y para muestra falta un botón. El fin de semana pasado se hizo el Festival Estéreo en Rosario, en Argentina, que es un festival que forma parte del circuito iberoamericano de festivales de podcast, del que nosotros como Sonora formamos parte también. Ellos entregan su versión de la Aural también, el Estéreo Aural, y el podcast ganador, es un podcast que está producido por Futurock, que Futurock es algo que surgió como una radio online y evolucionó en un canal de streaming, pero sin embargo también producen podcast, porque entienden en ese caso que es algo complementario. Claro, son cosas que se complementan. ¿Tiene alguna duración específica el podcast? No, un podcast en particular no. Puede durar 1 hora y media, como te puede durar 10 minutos. Sí, e incluso ahora entre los finalistas pasa eso. Entre los finalistas vos tenés como el micropodcast, que son cosas que duran menos de 10 minutos. Tenés algunos que duran 40, tenés otros que duran 1 hora. No necesariamente. Yo te puedo decir que puede haber una duración ideal para un podcast narrativo que puede ser más o menos media hora, 40 minutos, pero en realidad no hay como una fórmula mágica, porque además incluso esas cosas van cambiando, incluso en el consumo de YouTube hace unos años, capaz que la gente no te miraba más de 10 minutos en video de YouTube y hoy hay gente que te sube videos de 2 horas y la gente los mira. Claro, entonces es como que eso va variando un poco, depende del contenido, depende del ritmo, depende de un montón de cosas. ¿Cuál es la estructura de un podcast en el sentido? A veces uno cree que hacer un podcast es lo mismo que hacer un programa de radio.
en plataformas, pero tiene dinámicas diferentes. Sí. No es que vos podés, por ejemplo, tomar este programa y pasarlo a podcast. No, porque el podcast de por sí, Sí. tiene una estructura o tiene una forma de realizarse. Que Yo difiere. creo principalmente creo que son un poco más pausados. O sea, hay una cosa que creo que se destaca un poco en el tema del podcast, que es el saber hacer la pausa, el tener la pausa, el no tener... Que puede ser, el podcast puede ser un poco más dinámico, pero siempre tener como, bueno, vamos tranqui, te vamos llevando tranqui con esto. Y eso creo que es como una de las principales diferencias que puede haber con otro tipo de contenidos donde el audio es como el formato principal, ¿no? Ujú. Me hace acordar como al teatro y al cine, que cuando actúas para teatro es el vivo muchas veces, y en el cine cuando estás actuando decís, bueno, entonces vas a elegir la mejor toma, y que el Claro. podcast también tiene primero la libertad de que no estás dependiendo de un medio. Entonces vos podés decir, bueno, quiero hablar sobre la carta no sé qué del tarot, y hago todo un podcast de 8 capítulos para hablar de eso. Claro. Y te puedes especificar mucho más, que no sé si otros formatos Claro, o sea, todo, digo, uno puede hacer eso es lo que contenido. te permite lo que decía, el trabajo de edición. Claro, y dedicarle elegir la a la mejor edición toma o- y laburar el audio. No, ahora me entristecí un poco con que también como que el podcast me parece así como lo era la radio, amando el streaming y demás, pero que la imagen empieza a ser preponderante, porque para mí lo lindo del podcast, cuando estoy en mi casa, es solamente el sonido, Claro. escucharlo. Y que tiene mucho de estimular eso, como la visualización o las pausas, o sobre todo, por ejemplo, las series, los documentales, los podcasts que son de, no sé qué, Sí, como documentales. el Sí, sí, los Fuente más, del- los más narrativos. Los más narrativos, está el de ahí va. Troncoso con El True Galvez. Crime, sí, el El de Don Calves, El de sí. Don Calves Ahí va, está frente, muy bien. frente al asesino. Frente al Frente al asesino. Que está buenísimo que eso no tenga imagen, no sé. Sí, hay uno que Gracias. sacaron de historia también, el de Iritos. Iritos Nulos Sueltos, que ese también está del país, También. que está muy bien también, que también es todo narrativo. Que es Decía otro pregun- finalista. Sí, sí. Sí, Ah, ese es finalista. les iba a preguntar, además de los premios, por los talleres. ¿En qué Sí, constan los bueno, talleres? porque además es interesante eso, porque nosotros estamos hablando mucho del festival, pero el festival se agotó. Sí. ¡No! Se agotaron ¿Qué? las entradas para el Fue festival. legal. digas Qué cosas. impresionante. Que el festival es el 21, el viernes 21, o sea, el próximo viernes. Para el festival están agotadas las entradas. ¿Y cómo hacemos? Pero para el 22 Ah. tenemos la segunda etapa de lo que viene a ser el festival en general, que es el Sonora Creativa. El Sonora Creativa, que va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Centro Cultural de España, que es gratuito, o sea, vos vas, te inscribís en Red Tickets, buscás Sonora Creativa en Red Tickets y te podés inscribir a los talleres. Hay talleres, hay charlas, hay clubes de escucha. Para quien no sepa qué es un club de escucha, es como un club de lectura. Se junta un grupo de gente, escuchan un episodio de un podcast, charlan sobre eso. Están las personas, van a estar trabajando, van a estar en los clubes de escucha personas que fueron responsables de los episodios que se van a escuchar de cada uno de los podcasts, que son Radio Ambulante, De Eso No Se Habla y Ocho que Cuentan. Ocho que Cuentan es un podcast Esa es de uruguayo. Nausica Palomeque. Nausica Palomeque, y es Ganadora de- el ganador del primer Sonora Oral. Ahí va. Bueno, Un gran exacto. saludo para Nausica, Sí, una sí, gran sí. colega. Exacto, así que va a estar Nausica con Carolina Bello, la escritora, que Ocho que Cuentan adapta cuentos uruguayos a ficción sonora justamente, y van a Pero estar eso justamente... incluye a lo que son las personas que tienen A las tienen personas baja que no tienen visión y visión, tienen sí. ceguera, que eso lo hacen con braille. Sí, exactamente, porque también eso, en el caso del proyecto Nausica, parte del podcast también pasaron a braille esos cuentos. Qué bueno. Exacto. Bueno, así que va a estar Ocho que Cuentan, va a estar Radio Ambulante, va a estar De Eso No Se Habla con clubes de escucha. También va a haber charlas, va a haber talleres. Comentaba recién, va a venir gente de Blender. Vienen Bien. Federico Rusconi y Y EU EU. de Blender. EU, uno de los fundadores del proyecto y director de arte. Federico Rusconi es el director de alianzas. Van a estar hablando un poco sobre el ecosistema digital, hablando un poco del streaming. También va a haber un taller de Emilia Herbeta, que es de Radio Ambulante. Ella va a estar en el club de escucha y además va a haber un taller sobre entrevistas para audio, sobre cómo entrevistar para audio. Vamos a Viene tener a de Javier Pablo. Aznar. Ay, voy a Vamos a tener a Javier Aznar, Ahí va, que viene de sí. España, que lo trae el Centro Cultural de España. Javier Aznar conduce un podcast de entrevistas que se llama Hotel Jorge Juan, que es un podcast de Vanity Fair España. Y él va a estar también dando una charla sobre cómo ha sido crear conversaciones en podcast y todo eso. Así que va a estar él. Sí, tips y consejos. sí, Tips y creo que consejos todo es- principalmente. Pablo Fischer, que va a hablar de ficción sonora. Sí, que viene de Argentina, También. que es periodista y también es parte de la diplomatura de podcast de la Universidad de Rafaela. Exacto. Este. También vamos a tener a Camila Civil, va a estar dando un focus group podcastero. Va a presentar ella un podcast nuevo sobre que se llama El peor cuento de Quiroga.
Es un como una especie de falso documental, digamos. Lo va a estar presentando ahí. Es una suerte de club de escucha, pero también focus group, porque va a ser la primera impresión que se va a recibir de. Sí, es como que de va a las haber una personas que retroalimentación con los presentes, entonces bueno. Exacto, el podcast lo protagoniza Roberto Suárez, el actor, gran voz aparte. Bueno, y Camila es parte de toda la realización y va a estar con eso. Y yo creo que me estoy perdiendo algo más. No. Porque tenemos bastante. Un montón en ese La horario. charla con Emilia lo dijimos. Javier, Sí, Camila, Isabel. No, con eso estamos. Y tenemos un cierre, además. Para todo esto que conté, hay entradas. Entran a Red Tickets, buscan Sonora Creativa. Son gratuitas. Es inscribirse, ver la hora y bueno, que no se les pise el horario de una cosa con otra, ¿no? Porque va a haber de a 3 turnos en simultáneo. En Red Tickets. Exacto. Y por último tenemos una obra de teatro. Que es una obra de teatro que está basada en un podcast que viene de Argentina, que se llama Hoy Nace. Es un podcast sobre partos por cesárea. Y va a estar la obra de teatro, mismo nombre, Hoy Nace, en la Escuela Nacional de Declamación, la ESNADE, ahí por la calle Rodó. También con entrada gratuita, buscan Hoy Nace en Red Tickets y se pueden anotar. Eso es el sábado 22 a las 7 de la tarde. Una pregunta, además de todos estos talleres, que obviamente está bueno que la gente vaya y los haga y comparta, pero ¿cualquiera puede hacer un podcast? Porque me da la impresión de que tenés que saber mucho de una cosa. No, yo creo que sí, que cualquiera. No sé, por ejemplo, hasta la audiencia nos está escuchando ahora, no sé, una señora o un señor, no sé, 65 años. Sí, ¿Puede empezar adelante. a hacer un podcast? Puede agarrar su celular y así como le manda audios de 10 minutos a sus nietos, pensarlos un poco más y grabarse hablando sobre algo que quiera y bueno, pedirle a los nietos también que lo ayuden a subirlo a internet, obviamente, pero sí, yo creo que se puede, yo creo que, sobre todo para empezar, porque si vos después querés profesionalizarlo un poco más, si te querés comprar un micrófono y le querés hacer imagen, bueno, eso es otra historia, pero sobre todo para empezar, un podcast lo puede hacer cualquier persona que tenga ganas de contar algo. Claro, porque suena que tenés que saber mucho de, no sé, de un tema o incluso saber de mucha tecnología para poder abarcar todo esto, ¿no? No, yo creo que tenés que saber qué es lo que querés contar y pensar cómo lo querés contar. Me parece que con eso, incluso es lo que yo te decía, con un celular a mano, podés empezar. Podés empezar con eso, después vas viendo. Y es algo que quiero convencer a mi padre de que haga un podcast de fútbol porque él es una persona que sabe mucho, le encanta, y no lo logro convencer. Bueno, no, porque eso no es para mí, dice. Decirle que arranque por algo chiquito, que piense en un torneo, que quiera hablar de un torneo. O reacciones, ¿viste? Como hacen los streamers. Los streamers en Argentina. No, pero por ejemplo, que piense en un torneo que lo haya marcado a él, no sé, una Copa América, un Mundial, algo, y diga, bueno, vamos a hablar de esto, yo qué sé, quiero hablar dividámoslo en cómo fue la fase de grupo, cómo fueron los cuartos, la semis y la final. Tenés 4 episodios ahí para hablar. Claro. Y que arranque con eso, que se lo haga con el celular y vaya probando. ¿Ya empezaron los talleres acá? Sí. Ahora vengo a plantear, me están tutoreando, ya planteo. Dale, Pili, ¿de qué es tu podcast? No, a mí me encanta. Nosotros tenemos el privilegio de estar en la radio. Dejemos que el podcast sea para la gente que está ahí queriendo hablar y contar. Pero me comparto eso de eso de que no hay que saber tanto, sino eso, qué querés hablar, qué querés decir. Y por eso es la libertad del podcast también, ¿no? Que es democrático. Sí. Es eso. Bueno, chiquilines, gracias por tanto. Repetimos, entonces para el festival no hay entradas, pero entran a Red Tickets, sacan las entradas. Para Sonora Creativa. Exacto. Y se van al Centro Cultural de España. Centro Cultural de España, para los talleres que tienen para anotarse, ahí son 7 creo, 7 en total, entre talleres y club de escucha. 8, sí. Son 7-8 actividades. Y también para los que quieran a la obra de teatro, Hoy Nace, lo mismo, entran Red Tickets, entrada gratuita. Pero eso no es en el Centro Cultural de España, es en la ESNADE. Bien, el Centro Cultural de España es en Rincón 629, acá en Ciudad Vieja. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Ya nos dan ganas de hacer un podcast para acá la audiencia está poniendo, está muy buena la explicación, no todo el mundo la tiene clara. Excelente, dice Cecilia. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Y bueno, como ritual, Bruno ya lo sabe, así que te vamos a dar la opción de elegir a vos. Sí, a Nicolás le dieron la responsabilidad, Nicolás. Sí. Pero ya ya hay un spoiler alert con la remera, aviso. Sí, no lo pensé mucho. Elegite una canción para que la audiencia escuche mientras nos vamos a la tanda. The Number of the Beast de Iron Maiden. Ya está. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y éxitos. Gracias.